Primera de Pedro 3, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y suplicamos tú nos ayudes a entenderla y tú nos ayudes a vivirla también. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, todo creyente está llamado a mantener una buena conducta, una buena manera de vivir entre los gentiles, entre aquellos en los cuales vives, en la sociedad en la cual se desenvuelve. Ya desde el versículo 11 del capítulo 2, nosotros entramos en una porción de esta primera epístola de Pedro, donde el llamado es ese, a que cada creyente mantenga una buena manera de vivir en su contexto. Y el domingo pasado veíamos que esa manera de vivir debe verse, por ejemplo, en cómo nosotros nos dirigimos o nos relacionamos con las autoridades. Era lo que estábamos viendo el domingo pasado. Vimos también cómo eso se veía en la manera en que nos relacionábamos con, digamos, jefes en un centro de trabajo, a los cuales de cierta manera estamos sujetos y que quizás en ocasiones no tengan o no se comporten de una manera justa hacia nosotros. Ahora, esa buena manera de vivir, esa conducta que un creyente debe tener, nosotros veíamos que se puede llevar a cabo sobre la base de ¿qué cosa? De la obra de Cristo. Pedro, antes de entrar en esta parte del capítulo 3, él recuerda en su carta que el ejemplo que nosotros tenemos para vivir de esta manera, ¿cuál es? La obra de Cristo. Cristo no solamente vino y murió por nosotros para darnos vida, para cambiar nuestro corazón y que cosas que en el pasado eran imposibles puedan ser realidad, sino también para darnos un ejemplo. Su propia obra, la manera en que Cristo se comportó, vivió y la manera en que se entregó, proveen al creyente de un modelo que nos arrastra hacia cualquier contexto de la vida cristiana en cómo debemos vivir, porque nos muestra cómo vivir en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, lo que nosotros debemos aprender y debemos ver también es que nuestra buena manera de vivir no tiene que quedarse solamente en lo que hacemos para con los de afuera. Nuestra buena manera de vivir tiene que verse también en lo que hacemos en nuestros hogares. Y específicamente en esta parte, Pedro se refiere a la manera de vivir, la buena manera de vivir en el contexto del matrimonio. El llamado que nos hace este pasaje es el siguiente: debemos mantener una buena manera de vivir en el contexto del matrimonio. Noten que estamos hablando de lo mismo que estamos hablando desde el domingo pasado. Debemos mantener una buena manera de vivir, pero específicamente en esta porción, dentro del contexto del matrimonio. El pasaje es muy práctico y muy específico en lo que se espera de cada creyente o de cada parte dentro del matrimonio. Así que si nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que se vive esa buena manera de vivir dentro del contexto del matrimonio? Bueno, esta porción responde. Nos responde en primer lugar mostrándonos la manera en que la esposa lo hace. La manera en que la esposa lo hace en los versículos 1 al 6. Y todo comienza con una palabrita. Asimismo, vosotras mujeres, ¿tal qué cosa? Sujeta. Una palabrita. Y digo palabrita porque es una palabrita aborrecida. Es una palabrita que ha traído tantos conflictos, vamos a ser francos. Porque están los extremistas que bajo esta palabrita hacen y deshacen. Están los liberales que esta palabrita la desarman, la desarticulan, la inventan por aquí, la inventan por allá para quitarle el sentido que realmente tiene. Pero es que es algo que es bíblico, que no lo podemos negar y que la Escritura lo enseña, aun cuando nuestra sociedad pues sea motivo de tanto debate y de tanto conflicto. La esposa
mantiene una buena manera de vivir dentro del hogar cuando está sujeta a su esposo. Cuando está sujeta a su esposo. Y algo importante que nosotros tenemos que decir es que la sujeción no es solamente para las mujeres. Porque el domingo pasado, ¿quiénes tenían que sujetarse a las autoridades? Las mujeres, no todos. ¿Quiénes se sujetan a su jefe? Todos. Todos en todas las áreas de la sociedad tenemos que sujetarnos. Hay áreas de sujeción. Todos nos tenemos que sujetar a las autoridades, todos nos sujetamos en la iglesia. Hay un liderazgo también al cual los creyentes se sujetan también como parte de vivir dentro de la iglesia. Entonces, la sujeción no es una cosa propia de mujeres nada más. Pero en el contexto del matrimonio, la sujeción es algo distintivo y característico de la mujer. La mujer está llamada a sujetarse a su esposo. ¿Y qué significa que la mujer debe sujetarse a su esposo? Bueno, primero que nada, que ella debe entender, debe reconocer como una verdad indiscutible de la palabra que Dios ha puesto a su esposo como la cabeza de su hogar, como aquel que está llamado a liderar y a guiar a su hogar. Eso comienza con el corazón, comienza con una mujer que entiende y acepta y recibe la verdad de Dios de que su esposo es la cabeza del hogar. ¿Por qué? ¿Porque es más inteligente? ¿Porque estudió más? Porque en ocasiones el esposo va a ser más o menos instruido que la mujer. En ocasiones la mujer probablemente va a tener un mejor título académico que el esposo. En ocasiones la mujer es más ducha y conoce más que el esposo. Mira, en mi hogar mi esposa sabe más de economía que yo y estudié economía, pero ella sabe llevar mejor la economía. Ahora, para una esposa que se sujeta, y ahora lo vamos a estar viendo, eso no significa que ella es inferior, que ella no sabe, significa que Dios ha establecido un orden, porque la sociedad sin orden no funciona. La sociedad sin orden no funciona y el hogar tampoco. La esposa entonces tiene este llamado. ¿Qué significa eso? Que la esposa va a mostrar, no va a tratar a su esposo con desprecio. ¿Qué significa? Que su esposa no va a ser irrespetuosa en su trato con el esposo, la manera que se dirige a él, la manera que lo trata delante de los demás, delante de la familia, delante de los suegros, delante de los padres de la esposa. No va a tomar decisiones importantes sin consultarlos con él. Y noten que yo estoy diciendo que no toma decisiones importantes sin consultarla, no que no toma decisiones. La esposa también toma decisiones dentro del hogar, pero no las toma separadas de su esposo. No trata de usurpar el lugar del esposo cuando cree que el esposo no lo hace bien. No, voy a hacerlo yo porque él no sabe hacerlo, lo voy a tener que hacer yo. No, lo ayuda a que lo haga bien, lo apoya, lo comparte con él, conversa con él para que su esposo pueda desempeñar su papel. Eso es a grandes rasgos y muy por encima lo que es una esposa sujeta. Ahora, ¿qué no es una esposa sujeta? Una esposa sujeta no es una esposa que obedece a su esposo en todo, porque hay límites también para la sujeción. Una esposa no puede sujetarse a su esposo cuando eso implique desobedecer a Dios. En todas las áreas de la sociedad donde se demanda sujeción, la única razón para la sujeción es el Señor. Y la única razón por la cual nosotros violamos la sujeción es por causa del Señor también. Porque nuestra mayor lealtad es hacia Cristo. Eso quiere decir que cuando las autoridades nos llaman a hacer algo que no es contrario a la voluntad de Dios, nosotros no lo hacemos. Cuando un jefe nos llama a hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, no lo hacemos. Curiosamente, ahora por la mañana, cuando terminamos el culto, un hermano se me acercó y me dijo que orara por su hijo porque él vive en Estados Unidos y estaba en un centro de trabajo donde le pidieron mentir. Y él se rechazó y lo expulsaron del trabajo. Y está sufriendo por Cristo, como decía el pastor Andy ahorita antes de terminar, sufriendo por Cristo porque él no puede hacer eso aunque un jefe se lo pida, porque es contrario a la voluntad de Dios. Una esposa tampoco puede desobedecer a Dios aunque el esposo se lo pida, porque hay casos y casos también. Una esposa no debe sujetarse cuando eso implique ser víctima de maltratos y abuso físico, porque tenemos que hablar de eso también, que a veces no se habla del tema y a veces las mujeres se van con la idea de que ellas tienen que sujetarse a su esposo, aunque su esposo las maltrate y abuse de ellas. No es así. Para eso existe una iglesia, para eso existe un liderazgo, para eso existen pastores, para eso existen consejeros, para eso existe todo un proceso, incluso hasta un proceso de disciplina en los casos más extremos para que una esposa no tenga que ser abusada. Cosas que a veces no se hablan, pero hay que hablarlas también.
ninguna esposa está llamada a que la maltraten en ese sentido. Eso es viendo por arribita. Ahora, nuestra cultura es feroz hacia la idea del sometimiento. Ustedes saben que vivimos en una cultura que es completamente contraria a la voluntad. O sea, cualquier cultura es contraria a la voluntad de Dios, vamos a ser claros. El mundo sin Cristo se opone ferozmente a esto. Los medios, la televisión, todo exalta a la mujer que no se sujeta, a la mujer que lleva las riendas, a la mujer. Vivimos en una cultura que en todos los sentidos exalta y desprecia la voluntad de Dios de que las mujeres se sujeten. Pero hay algo que tenemos que reconocer, y específicamente mujeres en este contexto tienen que reconocer. La no sujeción es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Pedro comenzó esta porción y el versículo 11 dice, del capítulo anterior: os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, como manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que atenta contra la buena manera de vivir? Los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De dónde son los deseos? Son carnales, son pecaminosos, son los de la naturaleza caída. Y algo que tenemos que entender todos es que esos deseos están batallando constantemente contra nuestra alma. Así que si eres mujer, cuando eres reacia, cuando te cuesta sujetarte a tu esposo, entiende que hay deseos carnales batallando contra tu alma, oponiéndose a que hagas lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que el esposo sea incrédulo, ¿verdad? Lo más difícil que podría pasar. Sin embargo, Pedro dice que con más razón la mujer debe mantener esta conducta. En el versículo 1 dice: estad sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice Pedro, hagan esto es lo que tienen que hacer para que también los que no creen sean ganados, los que no creen a la palabra son los incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. A veces se nos olvida que los que están, o sea, los incrédulos y los gentiles no solamente están fuera, a veces están dentro. A veces convivimos con los incrédulos, muchas veces. A veces dormimos con los incrédulos. Y cuando leemos pasajes como este, mantén una buena conducta para con los de afuera, se nos olvida, para con los incrédulos, se nos olvida que los incrédulos también están dentro de nuestra casa. Y que delante de ellos también tenemos que mantener una buena conducta cristiana. Y en este caso, una esposa que tiene un esposo incrédulo, con más razón, tiene que ser una esposa sujeta a su esposo, aun cuando este esposo sea incrédulo. Pero dice que esta conducta de la mujer pues va a traer o va a obrar, si es la voluntad de Dios, ojo, porque después la gente dice, no, si yo me comporto de esa manera, mi esposo se va a convertir. Eso usted no lo puede garantizar, como tampoco puede garantizar que un hijo se va a convertir aun cuando usted lo instruya en los caminos del Señor. Eso es obra de Dios. Pero si ocurre, va a ocurrir a través del ejemplo de una mujer que ha vivido como debe vivir en el contexto de su hogar, en el contexto de su matrimonio. Dice acá que este esposo va a considerar, dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, o sea, su conducta santa, su conducta respetuosa en el contexto de ese matrimonio. Conocí dos ejemplos de la vida real cuando iniciaba los caminos del Señor. La primera hermana que conocí se llamaba Silvita. Silvita tenía un esposo incrédulo, alcohólico, de mal carácter. Silvita era una hermana muy cariñosa y ella quería estar sirviendo en todas las cosas de la iglesia, quería estar metida en todo, pero su esposo no quería. O sea, su esposo no le estaba diciendo que no adorara a Dios, su esposo no le estaba diciendo que no fuera a adorar a Dios, su esposo no quería que estuviera involucrada en todas las cosas de la iglesia. Y ella lo hizo. Ella se sujetó a su esposo. Ella vivió de una manera tierna y cariñosa delante de su esposo. Ella le mostró el amor de Cristo a su esposo. Ella fue una esposa sujeta.
El resultado con el paso de los años es que en casa de sirvita, del hombre que no quería que su esposo se involucrara en todo, había una casa de oración. Y no solo eso, o sea, en esa casa de oración iban personas incrédulas de todo el lugar a escuchar la palabra. El esposo de sirvita se sentaba cada semana a escuchar la palabra. Si se convirtió o no, yo no lo sé. Pero hasta aquel momento, sirvita ganó de cierta manera el corazón de su esposo por su conducta cristiana, por su conducta cristocéntrica, por ser la esposa que Dios quería que ella fuera. Pero conocí otro ejemplo de otra hermana. Esa sí participaba en todo. Una misionera, pero tremenda misionera. Muchas personas conocieron al Señor a través de su predicación. Muchas mujeres de la iglesia fueron discipuladas por ella, pero su esposo no quería saber nada de Cristo. Y cuando yo comencé a trabajar como misionero y fuimos a su casa y nos sentamos con el esposo, su esposo me dijo, yo no quiero saber nada de la iglesia porque mi esposa, por la iglesia, ha destruido esta casa. ¿Cómo es eso? Ella no atiende este hogar, ella no me atiende como esposo, ella no para en la casa, ella no le importa lo que pasa, ella no le importa si yo como, si no como, si tengo un problema, si no, su vida, su mundo es fuera de esta casa. Y hasta donde yo recuerdo, murió su esposo, murió ella, y ese hombre nunca quiso saber nada. Nunca fue receptivo, nunca puso a escuchar. Él no cerraba la puerta y decía, yo no quiero saber nada de la iglesia. Yo no quiero saber nada de Cristo. No me hablen de eso. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos desde la parte de afuera, vemos, oye, esa hermana sí era, esa hermana sí buscaba, esa hermana sí era. No, esa hermana había destruido su hogar. Había destruido completamente su hogar. Sencillamente por algo tan básico como no vivir una buena o no mantener una buena conducta cristiana dentro de su propio hogar. Su esposo nunca quiso saber de nada. Hermana, Dios quiere que te sujetes a tu esposo. Yo no quiero que te sujetes a tu esposo. La iglesia no quiere que tú te sujetes a tu esposo. Dios quiere que tú te sujetes a tu esposo. Dios es el que llama a cada mujer a que se sujete a su esposo, a que lo respete, a que se deje guiar por su esposo, a que complemente el liderazgo de su esposo, lo ayude a ser el líder de su hogar. Entiende que tu belleza interior importa más para Dios que tu belleza exterior. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque lo dice aquí. Dice acá, vuestro atavío no sea el externo, versículo 3, despeinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Paréntesis, otro paréntesis más. ¿Quiere decir esto que la mujer no se arregla? No. No vayan por ahí diciendo, el pastor dijo que no me puedo arreglar. A lo mejor usted quiere decir eso porque ahora están caros los arreglos y eso, pero no lo dije yo. Ni la palabra enseña que la mujer o condena a la mujer que se atavía, que se arregla, porque usted puede recorrer la Biblia completa, tómese el trabajo y verá que no hay algo ilegítimo en que una mujer se arregle, se adorne. Ese no es el punto. Pedro está haciendo un contraste. Pedro está viendo una mujer que se preocupa por lo externo y no se preocupa por lo interno. Está viendo una mujer a la que está diciendo, mira, que no sea, que tu adornarte, que tu enfoque no esté en cómo me adorno, en los vestidos, en la belleza exterior, sino en adornar el corazón. Pedro está condenando a la mujer que se preocupa mucho por lucir linda por fuera, pero que no ha trabajado en su propio corazón, que no ha aplicado el evangelio a su vida, que no se ha predicado a sí misma, que no ha tomado la palabra en oración y no ha procurado ser esa mujer de espíritu afable y apacible, como dice aquí, que es de grande estima delante de Dios. Dios está diciendo, adórnate por dentro, mujer. Adórnate por dentro. Busca ser esa mujer apacible. Eso me agrada a mí, dice Dios aquí. Es de grande estima delante de Dios. A Dios le agrada esa mujer que se adorna por dentro, que procura la belleza interior, que procura que su espíritu sea un espíritu manso, agradable, apacible. Eso es lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que mujeres ustedes deben buscar. Mi pregunta es, ¿eres tú de las que te preocupas más por adornar lo externo que por adornar lo interno? Vuelvo y repito, no es que no te adornes por fuera, la pregunta no es esa, es si te preocupas más por adornarlo de afuera que por adornarlo de adentro. Lo de afuera se va a terminar un día.
se va a acabar, eso no se arregla con nada. Mira que he visto gente que se operan, que se inyectan, no se puede con eso. Eso va a llegar, pero la belleza del corazón no la arrebata nadie. Nadie te va a arrancar la belleza de tu corazón. ¿Te importa más lucir bella para el mundo que lucir bella para Dios? Que embellecer tu espíritu, que es el que está mirando Dios y es con el que se complace Dios. Mujeres, dejen a un lado el llamado del mundo, el énfasis del mundo en la belleza externa, el énfasis del mundo en todas estas cosas. Luchen y resístanse, como dice Pedro, a los deseos carnales que batallan contra el alma y bajo la gracia de Cristo, aferrados al Evangelio, vivan como una mujer cristiana. Sujétense a sus esposos, como enseña este pasaje. Hay un ejemplo tremendo aquí. Pedro está poniendo a las mujeres de antaño, dice, así se ataviaban, versículo 5, en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro está diciendo, mira las mujeres de antaño, las mujeres santas que vas a encontrar esos ejemplos en la Escritura. Mujeres como la esposa de Abraham, que le obedecía en todo, que le llamaba Señor. No tienes que llamarle Señor a tu esposo. En su cultura, Pedro nos está mostrando una manifestación cultural que expresaba respeto hacia su esposo. Nuestra cultura tiene sus maneras también de mostrar ese respeto y esa sujeción. No tienes que llamar Señor a tu esposo como le llamaba la esposa de Abraham, pero sí tienes que modelar el ejemplo de mujeres como esa. No las Kardashian, ni la otra, ni la otra. No, mujeres como esta. Esas van a quedar. Esas van a quedar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Hemos visto entonces en los primeros versículos del 1 al 6 la manera en que el esposo mantiene esa buena manera de vivir dentro del contexto del hogar. Ahora en el versículo 7 vemos la manera en que lo hace, en primer lugar, la esposa. En el versículo 7 la manera en que lo hace el esposo. Y para el esposo todo se resume en aprender a vivir con su esposa de manera sabia. Miren cómo dice, vosotros marido igualmente vivid con ella, ¿qué? Sabiamente. Otras traducciones ponen de manera comprensiva, con comprensión, con entendimiento. Para el hombre, la manera de mantener una buena conducta en el hogar es que aprenda a ser comprensivo, a que aprenda a entender a la mujer. La idea es simple y es clara y la pregunta es, ¿por qué? Porque simple y llanamente somos diferentes. Somos diferentes, tenemos mismos derechos, tenemos todas esas cosas y no estamos, y es muy importante que entendamos eso porque a veces acusan a la iglesia de cosas que no son. Nosotros respetamos y defendemos la igualdad de derechos que tenemos todos, pero nosotros declaramos que no somos iguales, porque obviamente no somos iguales. Hay que ser un poco, vamos a decir pecador porque para no decir otra cosa, hay que ser muy pecador para suponer que diferencias biológicas que son claras, que diferencias emocionales, que diferencias de todo tipo, físicas, no existen. Hombres y mujeres somos diferentes en todas las cosas, físicamente, cómo pensamos, en cómo somos emocionalmente, todos somos diferentes. Ahora, eso implica que un esposo en su trato con su esposa tiene que ser comprensivo. Porque la esposa tiene necesidades, temores y sentimientos que son expresados de manera diferente a como lo expresamos nosotros. Hay cosas que a la mujer no la dejan dormir mientras que el hombre ronca toda la noche. Y cosas que al hombre le quita el sueño, a la esposa ni la inmuta. Entonces, esa comprensión, ese entendimiento es esencial para que un hombre pueda tratar a su esposa. Un ejemplo de esas diferencias y de lo importante que es entenderla, creo que en el libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis, no sé si es exactamente en ese libro, pero creo que fue en ese libro donde lo leí, él ponía un ejemplo de explicando por qué es importante entender cómo Dios nos ha hecho y por qué Dios no hace las cosas en vano. Él estaba hablando en la parte del matrimonio
Y él puso un ejemplo muy práctico de por qué el hombre debe ser la cabeza del hogar, debe liderar, y eso implica tratar con los problemas y cosas que ocurren dentro del contexto del hogar. Y él puso un ejemplo muy sencillo. Imagínate que son un matrimonio y tienen hijos y hay un problema de un vecino con un hijo. Pasó algo que de alguna manera ofendieron al niño, cualquier cosa de esa. Y él dice, piensa por un momento cómo reacciona la mujer. Yo sé cómo va a reaccionar, cómo reacciona una leona cuando le tocan la cría. No se dialoga, no, es una fiera. Y es eso malo. Dios las hizo así porque ellas, ese espíritu maternal, que el hombre no quiere decir que no ame a sus hijos, pero esa ferocidad, Dios se la dio a la mujer por una razón, ¿sí o no? Sus hijos no se lo toca a nadie. Su esposo no se lo toca a nadie. Voy a poner un ejemplo, ahora me vino a la mente. Cuando yo estaba una vez en una iglesia, estábamos en una junta y alguien quiso agredirme físicamente. Y por mí como si se acababa el mundo. ¿Quién ustedes creen que sí estaba hirviendo por dentro? Porque no me pueden tocar. Porque soy su esposo, no me pueden tocar. Ni a sus hijos, ni a su esposo, ¿verdad? Pero si es el hombre que resuelve el problema, las cosas se resuelven de otra manera, normalmente. Estamos hablando de lo normal, lo básico. El hombre puede pensar un poquito hay un problema, pero vamos a resolverlo. Vamos a hablar con los padres, a ver qué pasó con el niño. No, vamos a conversar. Entonces, Dios nos hizo diferentes. Y esas diferencias nos complementan por alguna razón y muy buena razón. Dios determinó que el matrimonio esté compuesto por un hombre y una mujer. Por un hombre y una mujer, porque ambos nos complementamos. Lo que el hombre no tiene, lo tiene la mujer. Lo que la mujer no tiene, lo tiene el hombre. Y al unirnos, creamos el hogar que debe ser creado bajo la guía de Cristo. Podemos crear ese hogar que Dios quiere que nosotros creamos. Pero eso implica comprensión. Porque el hombre, y me pongo, por supuesto, el primero en apuntar, cuando hablo de los hombres, es a mí mismo. Muchas veces no somos comprensivos. Y no entendemos que hay cosas que le pueden afectar a la mujer, que hay cosas que la lastiman, que hay cosas que no las sienten de la misma manera que nosotros. Y eso requiere comprensión. Si usted tiene un problema matrimonial y si usted tiene un conflicto en matrimonio y su esposa lo trata de una manera mal y usted va a un consejero, ¿sabe lo primero que le va a preguntar el consejero? Cuando ocurrió el problema, su esposa estaba en el periodo. Parece una pregunta tonta, pero el consejero se las va a hacer. ¿Por qué? Porque en ese periodo hay ciertos desajustes quizás en la mujer y demás que la va a hacer quizás estar un poquito más alterada y el consejero te va a decir, está en ese momento, tienes que ser... Eso implica comprensión, eso implica entender que no se logra de la noche a la mañana, no se logra de la noche a la mañana. Que no se logra por nuestros propios medios. No, si Pedro está diciendo, oye, el modelo es Cristo. La fuerza y la gracia para vivir en matrimonio vienen de Cristo, para mujeres y para hombres, para aprender a ser el tipo de hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Un hombre comprensivo le da el lugar de honor a su esposa, dice aquí, dando honor a la mujer, y nos dice cómo se le da ese honor. En primer lugar, como a vaso más frágil. ¿Qué significa que es vaso frágil? Que la mujer es más delicada por naturaleza, en todo sentido. Sentido físico, sentido emocional, ella es más delicada, debe ser cuidada, debe ser protegida. Alguien dirá, ¿y qué mujeres que no son tan delicadas? Puede ser que por causa del pecado en nosotros una mujer pues sea quizás un poco más áspera, pero es una mujer. Y una rosa es una rosa aunque tenga espinas. Aunque tenga mucha espina, es una rosa. Y no lo puedes tratar de otra manera. Dios te está llamando a tratar a tu esposa como un vaso frágil. No la trates de otra manera. Porque no es de otra manera. Es como un vaso frágil. Debes cuidarla. Debes protegerla. No la debes maltratar. Debes tratarla como coheredera de la gracia de Dios. Eso significa que ellas están a la par que nosotros en el reino de Dios. No hay más privilegios para uno que para otro. Todos entramos por el mismo canal. Todos éramos pecadores. Todos merecíamos la condenación y todos por gracia, por la fe en Cristo, hemos sido salvados. Y nuestras esposas cristianas son compañeras y hermanas nuestras en este reino.
y debemos tratarla como tal. Bueno, y si no es cristiana, la tratas como si lo fuera. Porque Pedro está diciendo que la trates como eso, aunque no lo sea. Como mismo una esposa debe tratar a un esposo como si fuera cristiano y respetarlo como cabeza de su hogar, el esposo debe tratar a su esposa como si fuera cristiana también. Tratarla de esa manera, honrarla, tenerla en un lugar de honor, como tu esposa. Hermanos, les hablo con la autoridad de la palabra, pero también como hombres. Seamos más comprensibles con nuestras esposas. Entiende que tu esposa no es un objeto. Entiende que tu esposa no es tu esclava. Entiende que tu esposa no se te puso a tu lado para ser tu servidora. Ambos deben servirse mutuamente, pero ella no es tu esclava, ella no es tu sierva. Ella no fue puesta a tu lado para servirte a ti como si fueses un rey. No hay nada más vergonzoso que un hombre cristiano que maltrata y lastima a su esposa. Y voy a decir esto no refiriéndome a nadie en específico. Yo siempre aclaro esto porque como voy a tocar algo y les voy a explicar por qué lo voy a tocar, alguien dirá, bueno, es que está pasando algo, ustedes saben cómo son la gente y cómo somos los cubanos. Algo está pasando en la iglesia, alguien le está dando golpe a su mujer. No, yo no sé si alguien le está dando golpe a su mujer. Si alguien le estuviera dando golpe a su mujer, ya nosotros y yo lo supiera, ya los pastores hubiésemos hablado con él, y si no se hubiese arrepentido, ya lo hubiésemos presentado aquí a la iglesia, y si no se hubiese arrepentido, ya lo hubiésemos excomulgado, y ya le hubiésemos dicho a su esposa que su esposo es un incrédulo y si le sigue dando golpes no tiene que seguir con él. Por todo ese proceso, porque las cosas se hacen con proceso. Pero lo digo ¿por qué? Porque a través de la historia y de la experiencia han sido los casos. Hombres en las iglesias que se sientan, que cantan muy alto dentro de la iglesia, que se saben la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y cuando llegan a su casa le dan golpe a sus esposas. Hay los casos contrarios también, de las esposas que le dan golpe a sus esposos, que es una falta, es una falta de sumisión también y de respeto al esposo, pero los casos se dan. Pero en este específicamente quiero referirme al esposo como la parte fuerte, como la parte que tiene todas las de ganar en esta historia, como aquel que está llamado a tener a su esposa como vaso frágil, pero que la maltrata, que la ofende, que la lastima, que la golpea, y después viene a la iglesia y canta, y algunos son hasta líderes. Me estoy refiriendo a aquellos que dentro de la iglesia conocen a los que hacen este tipo de cosas y se lo callan porque tienen más temor al hombre que a Cristo. Si tú eres uno de esos hombres, tú tienes que arrepentirte, porque tu esposa no es tu hija, es tu esposa, es tu otra mitad, es tu complemento, es aquella persona que Dios te puso al lado para que la cuide y la proteja, para que nadie la maltrate. ¿Cómo la vas a maltratar tú? Si está puesta a tu cuidado para que nadie la maltrate. Como el jardinero que cultiva un rosario y le cae a palo él mismo. Cuando yo era niño, el que tocaba, los que tenían rosales así, que hay de que le tocaron una rosa, porque esa no es su rosa. Tu esposa es tu rosa. Nadie la maltrata, y menos tú. Debes arrepentirte, debes pedirle perdón a tu esposa, debes pedirle perdón a Dios y debes dejar tu pecado. Esos son los deseos que batallan contra tu alma, los que nos llevan a esto. Quiero hablarle también a los hombres que se extreman, a aquellos super espirituales que llegan a la mujer y dicen, tú tienes que someterte. También te quiero hablar a ti, también tienes que arrepentirte. Porque Dios no te dice a ti que sometas a tu esposa. Le dice a tu esposa que se someta, no a ti que la sometas. No a ti que la sometas. Y menos que use la palabra de Dios para tenerla pisoteada. Nuestra relación con Dios puede verse afectada por nuestra relación con nuestra esposa. Pedro termina diciendo, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué cosa? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque si tu relación con tu esposa, si tú no honras a tu esposa, si tú no le das el lugar de honor que debes darle como tu esposa, no esperes ser escuchado tampoco por Dios. Tus oraciones van a tener estorbo. Mis hermanos, en este pasaje hemos visto
que estamos llamados a mantener una buena manera de vivir en el contexto del hogar. Eso implica la manera en que se comporta la esposa, eso implica la manera en que se comporta el esposo. Pero yo quiero terminar en esta mañana dando algunas directrices generales, porque alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa conmigo que ya soy un anciano y que quizás no estoy ahora en una relación de matrimonio? ¿Qué pasa conmigo que soy un joven soltero, que todavía no me he casado? ¿Qué me enseña este pasaje para mi vida? ¿Qué puedo aprender? Bueno, puedes aprender muchas cosas. Si tú eres un anciano, si eres una anciana, este pasaje te ofrece una guía con la cual puedes animar, enseñar e instruir a los jóvenes dentro de la iglesia. Hermanos, las hermanas ancianas y los hermanos ancianos de la iglesia tienen un llamado por Dios de ayudar, contribuir al crecimiento de los más jóvenes. Quizás ya usted pasó por el matrimonio, quizás ya usted lleva tantos años de casado que ya ni de pelear se acuerda. Pero usted tiene la palabra de Dios y tiene matrimonios jóvenes que están creciendo, que están ahora enfrentando problemas y tú puedes ayudarla. Tienes hijos. Y es triste decirlo, pero madres cristianas a veces le dicen a sus hijas, las animan a no sujetarse a sus esposos. Padres cristianos a veces animan a sus hijos cristianos a no honrar a sus esposas. Y eso es algo que debes aprender. Si no te toca de cerca, pero tienes hijos, tienes familia, tienes descendencia, enséñales cómo deben comportarse y cómo deben honrar a Dios y qué es lo que deben buscar. Porque a veces padres cristianos no lo hacen. Y es algo que puedes aprender de este pasaje. Pero los hombres solteros y las mujeres solteras en este pasaje pueden aprender mucho. En primer lugar, pueden aprender el tipo de persona a la cual están llamados a convertirse antes de casarse. Si eres una mujer cristiana, si eres una joven cristiana que aún no te has casado, aprende a la luz de este pasaje el tipo de mujer que debes ser antes de pensar en con quién te vas a casar. Primero, piensa qué tipo de mujer vas a ser. Piensa en primer lugar en ser una mujer que procure y busque adornar su espíritu. Crece en tu vida interior, busca, aférrate a Cristo y comienza a crecer como esa mujer que debe ser. Desde ahora, no esperes a casarte, hazlo desde ahora. Igual si eres un hombre, aprende desde ahora a honrar a la mujer y a vivir con ella sabiamente. Bueno, pero que no estoy casado, pero tienes madre, pero tienes abuela, pero tienes hermana, pero tienes muchas mujeres aquí dentro de la iglesia que son tus hermanas. Respétalas y cuídalas. Pero tienes a tu prójimo también. Si no respetas a tu madre, si no respetas a tu hermana, si no respetas a tus hermanas de la iglesia, no vas a respetar a tu esposa, no la vas a cuidar, no la vas a honrar, porque no lo haces nunca. Aprende a hacerlo desde ahora. Y lo mismo implica que si estás mirando y viendo con quién te vas a casar, estas son las cosas que tienes que buscar. Si eres un joven, no te estés buscando, no te estés fijando únicamente en la belleza física, porque eso no te va a acompañar, eso no te va a importar. Al año de matrimonio no te va a importar para nada. Lo único que te va a importar es el espíritu. Es una realidad. Porque no te casas con un físico, te casas con una persona. Busca una persona cuyo corazón sea bello. Busca un hombre que honra a las mujeres. Eso lo vas a poder ver desde ahora. Después no digas, nadie me lo dijo. Después no digas, ¿por qué me pasó esto? Pero te casaste con un hombre que maltrataba a su madre. Te casaste con un hombre que deshonraba a las mujeres. Te casaste con un hombre que no era capaz de ni siquiera levantarse de un asiento para dárselo a una mujer. Y entonces te casaste con ese hombre y quieres que ese hombre te honre, que te cuide. Pero nunca ha honrado a ninguna mujer. Aprende a mirar desde ahora las cosas. Porque el hombre y la mujer no te van a caer del cielo. ¿Okay? Hay gente que piensa, yo voy a orar por el esposo y la esposa indicada y Dios me lo va a poner en la puerta. Si ora, pero Pablo dice en Corintios que con tal que sea cristiano, o sea, no te dice, ora para que te caiga del cielo. Dice, ¿con quién me caso? El único requisito es que sea cristiano. ¿Sabes lo que significa eso? Que vas a tener que mirar y vas a evaluar y vas a tener que tomar decisiones en tu vida. Dios no te la va a poner en la puerta de la casa, esta es la que yo tengo para ti. Si eres un hombre, la vas a tener que buscar. ¿Okay? Y vas a tener que tomar decisiones y si eres mujer también. Y esta sabiduría es la que te va a acompañar cuando tomes esas decisiones. Ay de ti si tomas la del mundo y no tomas la de Dios. Ay de ti si miras lo que no tienes que mirar.
porque este pasaje nos está enseñando lo que tú tienes que mirar y lo que tú tienes que buscar. El pasaje nos enseña, en resumen, a todos la importancia que es que estemos sujetos a Cristo en todo. Porque mujeres y hombres vamos a reconocer que la vida matrimonial es dura y es difícil. Pero hombres y mujeres de Cristo vamos a reconocer que con los años podemos construir matrimonios hermosos, bellos, y que todos los conflictos que pueda haber en el matrimonio van a quedar mitigados con el gozo y la alegría de construir y edificar un matrimonio sobre la base de Cristo, sobre la base del Evangelio. Con el tiempo podremos decir, no me arrepiento de nada. Quizás hoy en día, quizás hoy estés diciendo, ay, yo no debí casarme, ay, yo debí. No lo digas, no lo digas. En Cristo está la gracia suficiente para que tu matrimonio pueda florecer y pueda crecer. Y lo vas a lograr en Cristo. Lo vas a lograr, pero necesitas edificar tu matrimonio sobre la verdad del Evangelio. Solo así vas a tener ese matrimonio que honra a Dios, que agrada a Dios y que puede florecer para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra y gracias, Dios mío, porque, oh Señor, tú nos has puesto en este mundo para brillar y eso debe reflejarse en todo, en nuestros matrimonios también, en nuestro hogar. Dios mío, te ruego por las mujeres de nuestra iglesia. Ayúdales a ser esposas sometidas. Ayúdanos a los hombres de nuestra iglesia a ser hombres que viven sabiamente con sus esposas, que la honran, que la respetan, que la cuidan, que la guardan. Ayúdanos a todos a mirar a Cristo y a edificar nuestros matrimonios sobre la roca eterna. A ti sea la gloria, Dios. A ti la honra y a ti nos encomendamos. Por Jesús. Amén.